Y continuamos adquiriendo conocimiento del reino de Dios bajo el tema ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a analizar la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 13, a partir del versículo 1, que dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí el nombre Abraham, el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella de riego, como del huerto de Jehová, y como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue teniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ya lo está ahí, el 13. Abraham regresó al camino por donde había pasado, Betel, entre Betel y Jai, al altar que había hecho, e invocó allí el nombre de Jehová. Después que Abraham tuvo que descender a Egipto, porque en la tierra donde Abraham estaba había hambre, y cuando hay hambre en un país, en un lugar, en una tierra, las personas emigran a otro lugar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué había hambre en la tierra donde estaba el ungido de Dios? ¿Por qué había hambre? Para que haya hambre en un país tiene que ser, por ejemplo, en el tiempo antiguo, que no habían empresas, ni había nada de eso. Era cuando no llovía. No podían sembrar, no habían cosechas, porque si no hay lluvia no hay cosecha. Entonces no podían sembrar, y si no sembraban obviamente no podían cultivar. Y hubo hambre, dice la Biblia. Y Abraham tuvo que descender a Egipto, tuvo que regresar otra vez. Y Egipto representa el mundo, el sistema. ¿Por qué Abraham tuvo que ir a Egipto y además tuvo que mentir? Porque tuvo miedo para que no lo mataran. ¿Qué es lo que hace que Dios obre en contra del hombre? El pecado. El pecado, cuando Dios no está contento con lo que el hombre está haciendo, Dios, la forma de él de revelarse al hombre es deteniendo su gracia.
deteniendo la lluvia, a veces envía temblores, azotan vientos, envía plagas. ¿Y qué estaba pasando? Que Abraham había hecho algo que a lo mejor él no se dio cuenta, pero no estaba en el propósito de Dios, y fue llevarse a Lot con él. ¿Qué pasa? Que cuando Abraham desciende a Egipto y Lot también va con él a Egipto, y los dos salieron de allí después que Dios hirió con plaga a Faraón, y ellos tuvieron que salir de ahí. Y dice la Biblia que Abraham pasó de nuevo por donde había estado anteriormente. Y allí Dios le habló. Hizo un altar a Dios. Y entonces Dios, como les venía hablando anteriormente, ese es el proceso de Abraham. Dios, no era la voluntad de Dios que Lot fuera con Abraham. Y Dios tenía que quitar a Lot del lado de Abraham para poder cumplir en él su propósito y su voluntad. Por eso cuando después que Abraham regresa, empieza Dios a mover su mano y empiezan a haber problemas entre los trabajadores de Abraham y los de Lot. Y entonces ellos tienen que separarse porque esa era la voluntad de Dios. Ellos se separan. Y ahí podemos analizar el carácter de Abraham, que era un hombre justo, un hombre manso, además de ser un hombre de fe, obediente. Tenía características muy humanas, muy justas, muy de justicia. Él le dio a Lot, a su sobrino, la oportunidad de que él escogiera la tierra donde iba a estar. Y obviamente Lot no tenía la misma mentalidad de Abraham. Él escogió la tierra que él creía que era la mejor tierra. Y más adelante vamos a ver cómo él fue poniendo sus tiendas hasta llegar a una ciudad perversa, mala, malvada, que Dios tuvo que destruir porque no le agradaban a Dios. A veces Dios te hace volver del camino donde andas para renovar, restituir, organizar tu vida. Nos hace regresar al altar o a la forma antigua de adorar para direccionarnos a otro nivel. Eso era lo que Dios quería hacer con Abraham. Hasta que Abraham no se separó de su sobrino, Dios no le dijo las palabras que le dijo a continuación, que le iba a dar esa tierra, la tierra de Canaán, a él y a su descendencia. Pero mientras él anduvo con Lot, Dios no se lo dijo a Abraham. Tuvo que haber una separación entre Abraham y Lot. Y él tuvo que traerlo de nuevo, retroceder de nuevo al camino por donde ya él había pasado y al altar, a la búsqueda de Dios, porque no estaba caminando de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. Ese es el proceso que nosotros pasamos. Y Abraham tuvo que pasar por ese proceso. Jeremías 6:6 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Cuando el pueblo de Israel estaba caminando torcido delante de la presencia de Dios, hasta los sacerdotes se habían torcido, todo el pueblo no hacía absolutamente lo que Dios mandaba. Entonces Dios mandó al profeta Jeremías a decirle esto al pueblo. Es una palabra que hoy en día se discute mucho porque algunos piensan que aquella iglesia de la senda antigua. Pero ¿cuál es la senda antigua? Dice que
parados, o sea, que nos detengamos en el camino donde andamos y analicemos nuestra actitud, nuestra manera de cómo estamos haciendo las cosas, si nos están saliendo mal, que veamos por qué, que preguntemos en cuál camino, porque en el tiempo antiguo habían una senda y la senda llevaban a varios caminos, entonces uno tiene que analizar en cuál de los caminos ha caminado la iglesia y cuál ha sido el que le ha agradado mejor a Dios. O en cuál de los caminos yo he ido caminando durante mi vida y cuál de esos caminos es el en el que yo he agradado a Dios. Muchos de nosotros nos apartamos a veces del primer amor, como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Has olvidado el primer amor. Cuando buscábamos a Dios, cuando ayunábamos, le buscábamos, evangelizamos, leíamos mucho la Biblia, nos consagramos a Dios y Dios empezó a hacer cosas en nuestras vidas a través de nosotros, pero un día empezamos a apartarnos de ese camino y nos volvimos religiosos, nos volvimos de que hacemos las cosas por costumbre, ya no por fe. Y Dios nos dice, detente y analiza tu camino. Y así lo hizo con Abraham, lo llevó nuevamente por donde ya le había pasado, para poderle quitar lo que Abraham había añadido a su vida, que era la compañía de su sobrino. Y eso no era la voluntad de Dios, pues que él se hubiese llevado a su sobrino. Dios tuvo que llevarlo de nuevo al altar del principio, a la adoración del principio, cuando Abraham apenas iba saliendo de la tierra, de su casa, iba con esa fe, no sabía dónde iba, pero él sabía que el Dios en quien él había creído no le estaba engañando, le iba a llevar a algo grande, porque Dios le dijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y bendeciré a quien te bendiga y en ti serán, y maldeciré a quien te maldiga y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le dijo que lo iba a prosperar, que le iba a bendecir y él le creyó a Dios. Dice, Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero Lot se pegó a Abraham y Abraham se lo llevó, pero no era la voluntad de Dios que se fuera con Abraham. Por eso, antes de seguir del camino trazado, Dios quitó a Lot de Abraham. Dios nos va a quitar muchas cosas que nosotros llevamos. La Biblia dice que por tanto tenemos alrededor nuestro tan grande número de testigos, dice en el libro de Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, todo lo que nos pesa, lo que no nos deja avanzar, que nos despojemos de eso y corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, menospreciando, aleluya, el oprobio, menospreciando el padecimiento que iba a sufrir, porque tenía fe, porque él veía más allá. Él veía más allá de lo que sufría, de la persecución. Él veía más allá, aleluya, de todas las cosas que él sufrió, porque su mirada estaba puesta en la esperanza, en esa cruz donde él iba a salvar a millones y millones de almas, donde él iba a restituir a la tierra
donde él iba a restituir todas las cosas que el diablo le robó al hombre y a la humanidad, a la naturaleza, a todo. Porque dice que en él todas las cosas son nuevas. El autor y el consumador de la fe, Jesucristo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, no fue cualquier muerte la que él padeció. Dios quita cosas de nuestras vidas que no están en el propósito y la voluntad de Dios. Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más aquí en la tierra y en la vida eterna, y la vida eterna por heredad. Cualquiera que deje padre, madre, hijos, cualquier cosa, pues no es que uno va a estar dejando todo para irse. Porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos ha repudiado la fe y es peor que un incrédulo. Pero cuando Dios hace un llamado personal a alguien, y como lo hizo con Abraham, y lo llamó a dejar, no dejó todo, porque se trajo a su mujer y se trajo sus posesiones que también tenía, se trajo sus chivos, sus camellos, sus criados, se los trajo con él. No lo mandó a dejarlo todo, porque Dios es justo, Dios de justicia. Por eso que Jesucristo dijo, ninguno hace una torre si antes no se siente y calcula los gastos. No debemos de vivir ese evangelio que viven algunas personas que andan como sin brújula, andan como sin dirección. Eso es como dice el libro de Judas, los sensuales, los que no tienen el espíritu, andan de aquí para allá, de allá para acá, no tienen raíz, no tienen cimiento. Un tiempo están en el mundo, otro tiempo están en el Señor. Dios nos ha llamado a permanecer en Él, a ser firmes. Que no vamos a tener problemas, sí vamos a tener problemas, dificultades, estamos viviendo en el mundo. Jesucristo dijo, Señor, le dijo al Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes por causa del maligno. Estamos en el mundo. De una u otra forma vamos a sufrir problemas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tuvo a Abraham en Egipto? Tuvo que mentir. ¿Y la mentira de quién es? Satanás es el padre de la mentira. Abraham no lo sabía, pero nosotros lo sabemos. ¿Quién llevó a Egipto a Abraham? ¿Quién nos lleva al mundo? ¿Quién nos lleva atrás? Nos lleva a la mentira, al engaño. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Abraham tuvo la aflicción del miedo, del temor. No hay una cosa más terrible que tener temor, tener miedo. Y Abraham lo sufrió en Egipto. Tuvo que mentir porque tenía temor de su vida. Aún habiéndole dado Dios tantas promesas, él como ser humano tuvo temor y mintió. Pero Dios lo libró porque le envió plagas al faraón para que no tocara su ungido. Y el faraón entonces lo bendijo, le dio regalos y lo mandó que se fuera porque dijo, no, si Dios está con él aquí, no vamos a quedar ni uno. Entonces, hermanos, hay que confiar en Dios y hay que vivir una vida en santidad. Hay que obedecer a Dios y decirle no al pecado, porque el pecado trae consecuencias. Y así como Abraham, sin conocer el pecado, sin saber que era pecado, falló a Dios, muchos de nosotros también lo podemos hacer.
pero no debemos quedarnos ahí, no debemos de practicar el pecado. Si alguno comete pecado, abogado tenemos a Cristo, pero no debemos de hacer del pecado una práctica, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y el Espíritu y la esposa dicen, ven.